¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Gustavo Menéndez, interventor del Partido Justicialista en el marco de la campaña. Vamos a conversar sobre distintos temas. ¿Cómo va? ¿Cómo marcha la campaña? ¿Cuál es la impresión que tiene el contacto con la gente? El peronismo necesita generar confianza también, se lo voy a preguntar a él. En un minuto nada más. Bueno, quería plantear un tema que realmente... Porque la política tiene que trabajar para la gente. La doctrina social de la Iglesia que plantea el hombre como centro de prioridades permanentes. Hay un problema Hay un tema que me preocupa mucho. La capital de nuestra provincia ha llegado a un punto de crisis que no podemos ignorar. Por los datos, por los testimonios que hemos recogido, muestran cómo el consumo de la droga en jóvenes de entre 8 y 27 años se ha convertido en una problemática incontrolable. Y esto es el resultado, me parece a mí, directo de la inacción y en muchos casos del desgano del Estado en materia de prevención. Hoy vemos las consecuencias, un territorio donde está atravesado, como le digo, por el tema de la droga, que se va extendiendo como una mancha de aceite, ¿sí?, por todos los barrios, dejando huérfanos, familias destruidas y una sensación de impotencia en la comunidad. Los candidatos oficialistas sin ninguna experiencia en estos temas están intentando presentarse como los que vienen a resolver el tema, ¿no?, de la droga. Hace 10 años que están en el poder. Pero, amén de eso, no tienen un plan real. Por lo menos yo no escuché nada. No escuché nada. Pero quería compartir con ustedes un audio, si me permite, del candidato concejal Hinojo, ex diputado, que estuvo aquí conmigo en el programa hace unos días, describiendo una situación dramática en su contacto con los jóvenes. ¿Lo escuchamos, señor director? Hay un problema que es tremendo, que nadie habla, el tema de los consumos, es del consumo problemático. Al barrio que vamos tienen esa problemática y no la aborda la provincia, no la aborda el municipio. Estuvimos en un barrio el otro día que se sentaron 20 chicos, la verdad que todo respetuoso, y nos pedían por lo más pequeño. Le pregunto, ¿cuántos años tenés? 25, 27, 30 años. Nos decían, nosotros ya estamos perdidos, nosotros somos drogadictos y delincuentes. Bueno, realmente impactante, ¿no? La experiencia que tuvo el candidato Hinojo. De modo que no podemos seguir permitiendo que la indiferencia sea la principal política pública. La vida de los jóvenes, de las familias, está en juego. Esto es lo más importante. Me parece a mí que solo se podrá devolver la esperanza y construir un futuro donde la prioridad sea cuidar a las personas si realmente se toma conciencia sobre lo que está pasando. La política, me parece a mí, mira para otro lado. No podemos dejar a los chicos sin opciones, sin redes y sin esperanza. Deben sentirse, creo yo, acompañados y apoyados con espacios apropiados para ellos, donde puedan salir adelante. De modo que la prevención y la recuperación empiezan con decisión, con recursos y con un compromiso real del Estado y de la comunidad. Me parece a mí que en todos estos años la política, con su indiferencia, ha transformado en estos jóvenes en espectros que van transitando por la calle sin ningún norte. Y me parece a mí que esto es imperdonable. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, Gustavo? Gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Alejandro, por darnos la posibilidad de poder charlar un ratito con vos y poder compartir con la gente que vea el programa algunas de las situaciones que vemos que recorriendo la provincia nos plantean los vecinos, ver un poco el enfoque de la dirigencia política también. Así que nada, me siento muy honrado y muy agradecido por esta posibilidad. Gracias.
Gracias. Bueno, a ver, ¿qué impresión tiene, avanzada ya la campaña, faltan pocos días para la elección, en el contacto con la gente? En primer lugar, la enorme necesidad que tiene el pueblo, te diría, en la República Argentina, y se ve muy reflejado aquí en Jujuy también, que esa necesidad que tienen de ser escuchados. En estos días pude acompañar a los candidatos a diputados, algunos candidatos a concejales. Estuvimos en La Puna, en La Quebrada, llegamos hasta La Quiaca, ayer en Palpalá, con un acto, una actividad que pretende romper la lógica de la grieta. Nos juntamos ayer para honrar a los veteranos de guerra de Malvinas y ahí estuvo el ejército, estuvieron los vecinos, los chicos de la secundaria. Una actividad muy linda, recordando no solamente los caídos, esos 632 almas que quedaron para siempre en Malvinas, sino también poder entender que las Malvinas y todo lo que es la política antártica no es solamente la historia, sino que es el presente y el futuro de la Argentina por los enormes recursos que hay. Hoy, hace un ratito, vengo de caminar junto a Javier Hinojo, a Patricia Armela, bueno, a varios, a Noemí, a Juan, a Daniela, que son nuestros candidatos a diputados, Alto Comedero. Alto Comedero, estuvimos específicamente en las 150 hectáreas, charlando con vecinos, y la verdad que los vecinos plantean cuestiones lógicas, absolutamente lógicas. Lo primero que me llamó la atención es escuchar a los vecinos que recuerdan que las mayores obras de infraestructura o las últimas grandes obras de infraestructuras que se hicieron ahí fueron en épocas precisamente de un gobierno peronista en la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un gobierno peronista en la provincia, que desarrolló un barrio con una proyección importante. Vemos ahí muchas calles que tienen su cordón cuneta, que tienen su trabajo hidráulico, algunas grandes avenidas que se extrañan mucho hoy en día ese tipo de obras, y que esa mirada de aquel momento después con el tiempo no fue acompañando el crecimiento de la población. Entonces, me tocó hablar con una mamá que tiene que caminar 30 cuadras para llevar a su hijo a la escuela. La falta de infraestructura básica hace que ellos se sientan invisibilizados. Y muchos piden que me corten el pasto de las calles, que puedan cambiar a tiempo las lamparitas, que haya un poco más de presencia policial, porque vos recién acabas de reflejar con exactitud uno de los grandes males de la actualidad, que es el crecimiento del narcotráfico, el narcomenudeo. La zona de frontera tan difícil que tenemos acá, por el paso precisamente de esos mercaderes de la muerte que terminan arruinándole la vida a cientos de miles de niños, de jóvenes, de no tan jóvenes a lo largo de todo el país. Pedía a los vecinos trabajar más sobre algo que se ha quedado en el tiempo, que es la poca infraestructura de transporte público. Esta mamá, que primero, dos problemas: la infraestructura escolar tan necesaria. Tiene las 150 hectáreas necesitarían más escuelas primarias, no hay escuela secundaria, más jardines de infantes, las otras 30 hectáreas lo mismo. Entonces vos tenés la falta de infraestructura escolar que hace que la escuela te quede lejos, y se completa el problema con una falta de estructura en transporte público. Claro, esas son herramientas. Esas herramientas no están porque no hay planificación. Sí, digamos, funciona algo y le falta la otra pieza. Sí, ¿no? Ellos sienten que es falta de amor por la gente, ¿no? Entonces reclaman más atención, se sienten invisibilizados. No se han continuado con obras a lo largo del tiempo. Yo sé que en la actualidad está muy difícil. Lo mismo que pasa acá pasa en todo el país. Yo administro un municipio muy grande, 730.000 habitantes tiene el municipio de Merlo.
del cual soy intendente, y acá pasa lo mismo en toda la provincia de Jujuy. El gobierno nacional sigue siendo el principal beneficiario del cobro de los impuestos. Y no es que hay un impuesto separado de los artículos de primera necesidad que utiliza el vecino de a pie. Un vecino va y compra un peine, y ese peine tiene impuestos nacionales. Va y paga 1 litro de nafta y más del 50% son impuestos nacionales. Ahora, ¿qué hace el gobierno de la nación respecto de los habitantes de la provincia de Jujuy hoy? ¿Por qué nuestras abuelas, nuestras madres nos decían, bueno, no, el dinero de los impuestos vuelve al pueblo en obras? Por eso hay una conducta fiscal, sobre todo en la gente mayor, muy arraigada, pero hoy se pagan impuestos nacionales y la nación resulta que te suspendió las obras públicas. La inversión en educación está en los niveles más bajos de la historia, la inversión en salud pública está en los niveles más bajos de la historia. Eso por hablar de las herramientas nacionales. También las provincias tienen herramientas que, a mi juicio, a mí no me gusta hablar de las personas. Viste que la política últimamente parece ser que prendemos la tele o escuchamos una radio y aparece alguien que es político y que lo primero que hace es matar a otro político en sus cuestiones personales, y en realidad creo que el vecino está necesitando que la gente de la política se dedique a solucionar los problemas, ¿no? A eso iba, usted que es intendente, es decir, digo, las cosas como el alumbrado público, tapar un bache o cortar el pasto, ¿son temas superados o no? Me parece que son temas superados ya. Debería, pero lamentablemente... Aquí lo que vemos es que hemos retrocedido, ¿o no? Sí, un señor que... es otra, me parece a mí. Hoy ahí en Alto Comedero un señor que me decía que había trabajado en la construcción y demás, y me decía, acá lo único que necesitamos es que nos corten el pasto 2 veces por mes, que nos manden una máquina a reparar las calles 1 vez por mes, que cuando se rompe una lamparita la cambien a los 2, a los 3, a los 5 días, poder tomar un colectivo en la esquina, que cada 2 esquinas o 3 haya una parada de colectivo. Son cuestiones muy básicas que está reclamándole la gente a la política y a la gestión. Y esas son herramientas que muchas veces los municipios tenemos, como por ejemplo el tema del transporte público. Vos, cuando vienen a renovar las licencias, en Buenos Aires se dicen los pisos, que son los recorridos de los colectivos. Ahí vos podés fijarle reglas a las empresas que tienen subsidio nacional, que en algunos lugares, como la provincia de Buenos Aires, tienen subsidio provincial, pero que después el habitante de a pie paga su boleto, y lo mínimo que merece es tener un servicio acorde a las necesidades básicas que hoy están insatisfechas. Claro. Usted sabe que, hablando un poco lo traigo a la realidad del partido, sí, ¿no? Vino Aníbal los otros días, estuvo conmigo aquí, y yo le pregunté sobre el tema de qué pasa con la cámpora. Me dice, no, el peronismo es uno solo. ¿Usted coincide con él? Yo creo que la cámpora es una parte del peronismo. Mira, existe el peronismo, existe el panperonismo, que son distintas expresiones políticas que son afines al ideario del peronismo, pero que no están dentro del peronismo específicamente. Nosotros armamos el Frente Justicialista, los dirigentes jujeños armaron el Frente Justicialista acá con más de 25 partidos. Hay una dispersión todavía dentro del peronismo y la verdad que aspiramos a que el árbol no nos tape el bosque, y que no puede haber un proyecto distrital si no hay un proyecto provincial, y no puede haber un proyecto provincial si no hay un proyecto nacional. La cámpora, que ha venido siendo estigmatizada desde ciertos sectores del periodismo, desde ciertos sectores políticos, creo que es una agrupación política que ha demostrado que todos los cuadros que han accedido a cargos legislativos, básicamente, jamás han traicionado el contrato electoral. No hay un solo diputado de la cámpora que alguna vez haya votado en contra de los trabajadores, en contra de los abuelos, en contra de la educación, en contra del país, en contra de la mala utilización y distribución de las riquezas del país. Después a algunos le pueden molestar cierta característica personal de algún dirigente, pero lo cierto es que la campaña de estigmatización de la cámpora es absolutamente injusta y que hay que poner las situaciones en orden. ¿Qué se le puede reclamar a la cámpora? Sí, alguna decisión
táctica en algún armado, en la construcción política, pero después, cuando llegan al ejercicio de la representación, la verdad que los legisladores de la Cámpora han cumplido al 100%, como es el caso de Leila Chader aquí en la provincia de Jujuy, una persona que defiende a Jujuy, que defiende al pueblo de la República Argentina, así que creo que es bastante injusto esa estigmatización. Está muy bien. Ahora, cuando ustedes llegaron por mandato nacional, ¿no es cierto?, a ocuparse de la realidad del PJ jujeño, me imagino de haber sido fácil, ¿no?, rearmar el rompecabezas y allí han quedado algunos apellidos heridos. Digamos, hay gente que puede estar molesta en este momento con Genefe, por ejemplo. ¿Cómo hicieron ustedes para lo primero que hicimos, ordenar lo primero que hicimos junto con Aníbal, por mandato de Cristina y demás, es poner el oído a la dirigencia, poner el oído a la militancia. Por ahí una de las cuestiones que más preocupan a los dirigentes locales es lo que siempre se habla, el dedo de Buenos Aires, desde Buenos Aires vienen a armarnos. Y la verdad que lo que intentamos con Aníbal fue que sea la política, la dirigencia de Jujuy quienes tomen las decisiones. Si vos me preguntás a mí, me hubiera gustado que dentro de este frente haya apellidos como el de Genefes, o como el de Carolina Moisés, como el del Turco Hamud, como el de los Dingui, que hoy han tomado otro camino y están defendiendo y representando otros intereses. Eso no quiere decir que en el futuro no podamos volver a sentarnos, porque necesitamos recuperar al peronismo como esa herramienta que el pueblo ha utilizado en defensa propia. Ahora, también, cuando uno tiene un objetivo de querer representar a cierto sector de la sociedad dentro del ideario peronista, el no conseguir un espacio en una lista, las listas siempre son injustas, siempre son finitas, terminan, son cortitas. Hay mucha dirigencia en Jujuy que merecería estar en las listas. Ahora, lo que está mal es, por no estar en una lista, transformarse automáticamente en un enemigo acérrimo de lo que hace el peronismo en la provincia. Eso creo que está mal. Y creo que las posiciones de enojo, los egos, deben dar lugar a la generosidad, a la apertura, al consenso. Así que yo no pierdo la esperanza. Creo que el Frente Justicialista es quien hoy claramente es la mayor y la mejor propuesta para el pueblo jujeño. Creo que eso se va a ver reflejado en las elecciones. Va a ser el Frente Justicialista quien más votos del campo popular con eje en el peronismo va a tener. Y espero que eso siente las bases porque los brazos los hemos abierto siempre. La primera decisión que tomamos con Aníbal fue precisamente firmar una resolución de amnistía para todos aquellos que habían sido expulsados del PJ, para todos aquellos que al sentirse que no tenían espacio dentro de la estructura del PJ habían generado otros partidos y demás. Bueno, finalmente, en la soledad frente al espejo, cada uno sabe perfectamente la imagen que nos devuelve el espejo, saben lo que cada uno hizo, no hizo, así que a mí no me gusta hablar de las personas, prefiero hablar de las ideas y sobre todo con un pueblo que está tan ávido de empezar a tener respuesta de la dirigencia política y sobre todo el peronismo. Los días más felices en la República Argentina, y Jujuy no es ajeno a ello, ha sido precisamente de la mano de gobiernos peronistas que han transformado millones de vidas. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene, la provincia de Jujuy, perdón, tiene pueblo maravilloso, sí, una dirigencia que es capaz, una provincia bendecida por muchas riquezas, pero que esas riquezas están mal distribuidas. La distribución de la riqueza en la provincia de Jujuy hoy es muy injusta. Yendo para La Quiaca me junté con unos alfareros que transforman el barro en piezas hermosas, que son muy valoradas fuera de Jujuy.
en toda la Argentina, que son muy valoradas en el exterior. Bueno, faltaría que la dirigencia de Jujuy y sobre todo quienes tienen que tomar las decisiones valoren esas cadenas de darle valor agregado a esas materias primas que transforman en algo hermoso que solamente es tierra y barro, y eso es una marca de Jujuy, darle las herramientas para que se desarrollen. Ahora, la distribución de las tierras, la gente, Jujuy. La gente, cuando uno habla con los vecinos, con los ciudadanos, además con dirigentes que están en la campaña, la gente desconfía, ¿no? Y hace bien. Por distintas razones. Sí. Ahora, ¿cuál es el argumento que tiene el Frente Justicialista para inyectarle confianza, para devolverle confianza al ciudadano que eventualmente puede votarlo? En primer lugar, nos tenemos que remitir a la historia. El peronismo ha sido el único capaz de darle respuesta concreta y real de un proyecto de vida a, te diría, la inmensa mayoría de la población argentina. Y esos días más felices se han vivido la última vez de la mano de Néstor y Cristina, la última vez, pero nació con el ideario de Juan Domingo, de Eva, y lo primero para que confíen en el peronismo es, alguna vez lo logramos. Después, es verdad, la dirigencia dejó de lado la agenda del vecino de a pie y se puso por delante la agenda política, que muchas veces está absolutamente alejada de las necesidades de nuestra gente. Por eso volver a las raíces, por eso volver a los orígenes. Ahora, la característica de los candidatos que compiten, ¿tienen estos valores? Yo lo que veo es en la lista de diputados provinciales gente comprometida con esas ideas. Bueno, hablando con Javier Hinojo, hablando con Patricia Armela, aquí en la ciudad capital de Jujuy, hay muchos dirigentes nuevos, que no son nuevos porque tienen experiencia en materia legislativa, en materia de gestión, pero que son caras nuevas para el gran público. Así que apostando a un proyecto de cercanía, de recuperar la esencia del peronismo, que ha sido representar fielmente los deseos, los anhelos de cada uno de los habitantes. Por ahí escuchás a dirigentes que todavía se quejan de que fulanito de tal me hizo, me dijo, no me cumplió. La verdad que con el grado de problemas, con el grado de sufrimiento de nuestro pueblo, todas esas diferencias de facción tienen que dejarse de lado. Y algo que ha actuado muy bien el peronismo en la historia es que cada vez que el pueblo estuvo en peligro, los dirigentes del peronismo tuvieron la obligación histórica de poner por delante los sagrados intereses de la nación, que no es más ni menos que los sagrados intereses del pueblo. Después, si hay alguna disputa, si eso tiene que quedar de lado. No es que la salvación de este pueblo es con mi persona y detrás de mi persona todo el mundo y si no la nada misma. No, tiene que ser una construcción colectiva. Y tenemos que volver a abrazarnos a los idearios que hicieron del peronismo esa tremenda herramienta de transformación. Hace pocos días se nos fue para siempre un ser humano excepcional, que fue el Papa Francisco. Resulta que ahora muchos valoran y se dan cuenta del extraordinario hombre que era, del extraordinario ideario y del enorme legado de amor y de sabiduría que nos ha dejado. Creo que si pudiéramos interpretar a nuestro Papa y si pudiéramos actuar esas ideas de transformación social profunda, creo que muchos de los males de este mundo y muchos de los males de la Argentina retrocederían rápidamente. Y ahí nos dejaba frases importantísimas. El todo es superior a las partes. Si vamos desunidos, tenemos menos posibilidades de transformar la sociedad para bien, que es la política, es la herramienta para la transformación positiva del conjunto. Entonces, si el todo es superior a las partes, en vez de estar desunidos y cada uno generando, ¿por qué no nos juntamos? La realidad es superior a la idea. Nosotros podemos tener en nuestra cabeza muchas ideas, pero si la realidad te mata a palos todos los días y la realidad es superior a la idea, démosle paso a la realidad. La unidad es superior al conflicto, decía Francisco. Y el general Perón decía que el grado más elevado de la política era la diplomacia y que un político para tener trascendencia debería actuar como un canciller. Y ahí donde hay una pelea, trabajar para la paz. Ahí donde hay un conflicto, trabajar para resolverlo. Ahí donde hay división, trabajar para la unión.
Las respuestas están escritas, las respuestas a este problema de representación que tiene la República Argentina, porque después resulta que por el enojo que se le genera desde la política tradicional a los vecinos, terminan muy enojados eligiendo un presidente que dice que es un topo dentro del Estado para destruir el Estado. El jefe del Estado está trabajando para destruir el Estado. El Estado que ha, y sobre todo en la República Argentina, ha hecho las mayores transformaciones para que después sí los privados puedan invertir, generar cadenas de valor, de riqueza y de trabajo. El presidente se muere porque la Argentina sea parte del G7. Sería aspiracional para la Argentina ser parte de los 7 países más poderosos del mundo. Ningún país del G7 tiene un Estado débil. Ningún país del G7 ha dejado de invertir en investigación científica. Ningún país del G7 ha dejado de invertir en educación y ningún país del G7 ha dejado de proteger su industria nacional, máximo generador del trabajo. No hay patria posible sin industria nacional. Le hago una consulta, me quedan 2 minutos. Esta mañana un dirigente de la oposición señalaba que estaban preocupados, me habló de miedo respecto de alguna maniobra o de alguna suerte de intento de fraude en la elección. Ustedes están en el tema, digo, en materia de fiscales, están ajustando estas cosas. Siempre sobrevuela frente a una elección decisiva o muy importante posibles maniobras de ese tipo. La verdad que yo apuesto fuertemente a la democracia, apuesto fuertemente a un sistema electoral que ha demostrado robustez en la República Argentina, que siempre hay picardías, las hay. Pero esas picardías después suelen salirle muy caro a la sociedad. Por supuesto que el Frente Justicialista está capacitando a sus fiscales, el Frente Justicialista está intentando que la dirigencia sea muy cercana con la misma sociedad. El peronismo, cada vez que tuvo la virtud de representar a la sociedad le ha respondido, porque el amor se paga con amor. Y aunque la palabra amor no sea muy utilizada en política, es la fuerza transformadora más poderosa del universo. Así que poner mucho amor para defender la democracia. Si nos hacemos trampa en el origen, después, ¿con qué cara vos mirás a la sociedad? Así que yo apuesto a que todos los partidos políticos que van a ser parte de esta elección hagan esa tarea necesaria y que todos tengamos una reflexión profunda, porque después las elecciones terminan y al otro día todos los argentinos tenemos que tirar el carro para el mismo lado. De otra manera no se puede, ni los de un lado pueden solo, ni nosotros, ni ninguna de las otras expresiones políticas. Así que recuperar el valor de la política hoy tan bastardeado, porque realmente con la política bastardeada y el Estado como institución de fomento del desarrollo argentino bastardeado, es muy difícil construir un país. Está muy bien. Bueno, se me terminó el tiempo. Gracias por venir. No, gracias a vos, Alejandro. Gracias. Y saludo a la audiencia. Muy atento, muy amable. Nos reencontramos. Que tenga una gran tarde. Chau. A family holiday in Peru.